hermosa mañana en la localidad de Villocampo, creo que gran parte de esta región, y los temas que hacen al abordaje, en este bloque al menos, tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo político. Estamos hablando de vacunación. Hay anuncios que en la provincia han bajado importante y significativa cantidad de vacunas, con lo cual se podría acelerar esta dinámica de vacunación. Presencialidad en las escuelas, presencialidad sí, presencialidad no, posturas que se enmarcan dentro, yo creo que torpemente, en una discusión política, cuando acá en realidad lo que tenemos que hacer es tomar lo que se dice en una mesa de discusión donde los que deciden y los que deducen son precisamente científicos. No hay posibilidades de discutir, y mucho menos desde la percepción, estas cuestiones, ¿no? Pues estamos hablando de algo que no está al alcance de nuestra comprensión, estamos hablando de algo científico, vacunación, infectología, bueno, no manejamos, no dominamos estas cuestiones. Y sin embargo se instala, a partir de la política, una discusión sí o no, hasta llegó a la justicia. Es una locura todo esto que está pasando, ¿no? Estamos en comunicación, yo me refiero a la educación particularmente, porque hay una estadística, y ponga atención a esto, porque es reveladora. 2/3 de la población, de cualquier población del mundo, tiene directa conexión con la educación. 2/3, o sea, 7 personas y media de cada 10 tienen conexión con la educación, ya sea porque tenés un pariente docente, porque tenés un amigo que va a la escuela, o porque simplemente sos papá. Sos papá. Yo le hablo como periodista, una persona de 54 años de edad, que soy abuelo. No debería tener conexión con la educación. Sin embargo, en varias senos familiares que me corresponden o que tienen conexión conmigo, en 2 viven nietos, y en mi familia, el último, va a la escuela. O sea, no hay forma de no tener conexión con la educación. No hay manera de no tener conexión con la educación. Conforme al cual, a partir justamente de esta circunstancia y de esta estadística, además de otros valores que podemos incorporar, estamos diciendo que la educación es un vector extremadamente contagioso y que inmediatamente va a impactar en la sociedad si la prevención no se aplica de manera aconsejable, prevención en todos los términos que corresponde. Y esto tiene que ver con decisiones, insisto, que se toman en mesas de gente que sabe, infectólogos, científicos, gente que sabe de salud. Gente que sabe de salud. Para hablar de estas cuestiones, y en lo que hace, digamos, a la dinámica y a esta postura, y cómo se está discutiendo esto en el seno del departamento obligado en el norte de Santa Fe, estamos en conexión con quien es secretaria general del gremio de Santa Fe, que es el gremio de uno de los gremios, de los tantos que hay en la provincia de Santa Fe, pero que nuclea los intereses de la mayoría de los trabajadores de la educación pública en la provincia. Me estoy refiriendo a Emilce Cañete. Me pongo los auriculares para escucharla, presentarla, y en este caso hablamos de estas cuestiones. ¿Qué tal? Buenos días, Emilce, ¿cómo te va? Hugo Cracoña, con el programa PNM, te saluda. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días para usted y para toda su audiencia, ¿no? Bien, ¿qué podría ampliar sobre lo que planteamos? Bueno, a ver, nosotros siempre hemos sostenido, ¿no?, cuando entramos en este contexto de pandemia, ya desde el año pasado, que fue un año muy difícil, ¿no?, en términos educativos, porque significó obligadamente tener que suspender la presencialidad, llevar adelante todo un trabajo virtual, costoso, complicado, ¿no?, para muchísimos docentes, en el sentido de una gran desigualdad también en la misma sociedad, ¿no?, de acceso a determinados bienes tecnológicos que permitían justamente poder sostener la continuidad pedagógica en ese contexto. Nosotros siempre hemos dicho desde AMSAFE que era necesario ya este año comenzar a ir retomando alguna forma de presencialidad, ¿no? Porque la misma realidad lo estaba demandando, y además, claro, y además, bueno, no hay mejor lugar
para enseñar, para aprender, que una escuela, ¿no? Ese es el lugar natural en donde se llevan adelante todos los procesos educativos. Así que bueno, a partir del año pasado ya en algunas escuelas rurales que pudieron hacerlo del Departamento General Obligado, y ya este año hemos vuelto a las escuelas para continuar en ese sentido con las clases con un formato presencial bimodal, ¿no? Como ha sido denominado por el propio gobierno. En ese contexto, una demanda imperiosa que se planteó desde la CETERA a nivel nacional, sí, y también desde AMSAFE fue precisamente exigir la pronta vacunación de los docentes, claro, ¿no? Porque si bien la vacunación, bueno, fue una elección de cada maestro, de cada maestra, porque es optativo, ¿no? Pero muchísimos docentes habían manifestado en su momento, cuando se fueron inscribiendo, su voluntad de aplicarse la vacuna. Así que en ese sentido nosotros exigíamos que eso se vaya sustanciando cuanto antes, para que el mes de marzo nos fuera encontrando con el inicio del ciclo lectivo con una gran mayoría de docentes con la primera dosis de la vacuna. Bueno, eso sucedió a partir del 4 de marzo, fue cuando comenzaron a aplicarse las vacunas, y continúa hasta el día de hoy, porque nosotros fuimos haciendo desde AMSAFE General Obligado nuestro relevamiento. Nos encontramos hace un mes atrás con que había alrededor de docentes, algunos interinos, algunos titulares y en su mayoría reemplazantes, que se fueron inscribiendo posteriormente a medida que ya fueron tomando sus trabajos, pero había alrededor de 400 docentes del Departamento General Obligado todavía sin vacunarse, incluido fundamentalmente el nivel superior, que todavía continúa trabajando en la virtualidad. Es el único nivel, ¿no?, que no ha retomado ninguna forma aún de presencialidad, y sobre todo también los que trabajan en el área de artística. Nosotros en Reconquista tenemos un instituto, que es el Instituto de Arte, que al día de hoy esos compañeros, esas compañeras no han sido vacunados ni siquiera con la primera dosis. Así que, a ver, por un lado hay una demanda acerca de quiénes faltan todavía recibir la primera dosis de la vacuna, y eso convive con que esta semana ya muchos están recibiendo la segunda dosis, ¿no? Así que ese es nuestro panorama en el Departamento General Obligado en lo que tiene que ver con el tema de la vacunación. Emilce, venía este dato, ¿no? Me decía, hay gente que se ha vacunado, que ha recibido la segunda dosis, o sea, tiene la vacunación completa, sí, y otros docentes, estamos hablando del universo de docentes, y otros docentes que ni siquiera empezaron a vacunarse. ¿Cómo se explica esto? ¿En qué falló? Si es que hay una falla, o simplemente es parte de los protocolos que... Sí. No, lo que pasa es que muchos de ellos son reemplazantes, son docentes que se fueron inscribiendo posteriormente al mes de febrero. A ver, tenemos que considerar que los que primero nos inscribimos cuando se abrió, digamos, vía online para poder inscribirse, exactamente. Bueno, eso sucedió en finales del mes de enero, ¿no? Entonces, toda esa camada, toda esa tanda es la que fuimos vacunados con la primera dosis, ¿no? Incluidos también el caso de los mayores de 60 años, que estamos todavía en actividad, ¿no? Toda esa tanda hemos sido ya vacunados. En ese interín pudieron seguir inscribiéndose
muchos más docentes que solicitaban vacunarse. Bueno, esa segunda inscripción es la que por lo menos es lo que tenemos chequeado, es el grupo de los docentes que todavía no han recibido ni la primera dosis. Por eso nosotros hicimos un relevamiento a través de los delegados de escuela, armamos nuestro listadito que contabilizamos, eran alrededor de 400, y eso fue enviado a Santa Fe Provincial, y de allí fue enviado al Ministerio de Salud. De hecho, de ese listado de los 400 hay un grupo que ya comenzó, que ya ha sido vacunado, y muchos están siendo también convocados. Emilce, ¿de qué universo estamos hablando? Es decir, 400, que podrían ser menos por estos días, pero ¿sobre qué universo? ¿Cuántos docentes, digamos? Hola. Sí, bueno, mire, a ver, acá nosotros estamos hablando de un universo importante en lo que tiene que ver no solo con el Departamento General Obligado, sino con la Región 2. Lo que pasa es que como esta inscripción es optativa, entonces uno no puede decir, bueno, sobre 5.000 docentes, por ejemplo, están vacunados tantos, ¿me entiende? Porque no todos se inscribieron para recibir la vacuna. Bueno, podríamos decir que un 80% de docentes estaría vacunado. ¿De los que se inscribieron? Sí. De los que están inscritos, de acuerdo a los relevamientos nuestros, sí. O sea, es un porcentaje bastante alto, conforme al cual una proyección podríamos estimar de que a fin de mes podrían estar todos los docentes vacunados, al menos los que han mostrado interés en aplicarse la vacunación o la inoculación, ¿no? Esperemos sobre todo los que todavía no han recibido su primera dosis, porque este lunes, ayer comenzaron los que ya tenían la primera dosis y ya están recibiendo la segunda. Emilce, ¿cuál es la razón por la cual, más allá que sea optativo, que haya gente que no se haya inscrito o que tenga una disposición por no inocularse? ¿Se habló con esta gente? Digo, porque es un poco raro, ¿no? Porque de la vacuna depende tu vida. Sí, pero bueno, lo que pasa es que la verdad que cuando lo digo ya como una opinión personal mía, ¿no? Pero todos pudimos ver una feroz campaña que hubo, desprestigio, ¿no?, en lo que tiene que ver con la vacuna, de sembrar muchas dudas, que si la vacuna estaba debidamente probada, si no estaba aprobada, en fin, meterse, como bien usted decía en la introducción, a dar opiniones sobre un tema que solamente los médicos, los infectólogos, los científicos son los que están autorizados para hablar de eso, ¿no? Entonces hubo una campaña para sembrar miedo, para sembrar desconfianza. Yo creo que en algunos casos eso obviamente atravesó a toda nuestra sociedad. Uno mire hasta el día de hoy, uno puede encontrar dentro de la familia amigos, vecinos que siguen sosteniendo que no se quieren vacunar, que no piensan vacunarse. Y cuando uno pregunta, bueno, a ver, ¿por qué? Y no, porque todavía no está debidamente chequeado. Eso es lo que responden, ¿no? Que es, bueno, es ese sentido común, ¿no? Que desde algunos sectores políticos se encargan de instalar. Con este tema, como ha pasado también con otros temas, ¿no? Políticos y mediáticos. Ahora, Emilce, no puedo dejar de subrayar esto, Emilce. Estamos hablando de un universo de gente que alguna biblioteca en la casa tiene, algún libro escribió, algún libro leyó, y son gente que se pone frente a un aula, gente que está instruida para transferir conocimiento, para transferir nociones académicas, y calculo yo que algún sesgo que le permite deducir tiene. Estamos hablando de docentes. ¿Cómo puede penetrar una campaña tan vil como esa en gente que de los sectores de la sociedad uno entiende que es el más instruido? O debería serlo, por lo menos.
¿Se entiende la pregunta? Bueno, pero usted vio que ahí, digamos, nada es, a ver, todo lo que pasa y todo lo que atraviesa desde una escuela hasta nuestra sociedad es político en el sentido de que significa tomar posiciones, significa elegir, significa decidir, significa optar de acuerdo a las ideas que cada uno tiene, ¿no? Y por eso le digo, es muy riesgoso cuando se instala determinado sentido común. Uno mismo ahora escucha algunos sectores, ¿no?, de la política que plantean que la educación debe ser considerada esencial, que la presencialidad no tiene que suprimirse, que hay que seguir aún en este contexto como sea, aluden hasta a determinados argumentos éticos, pero cuando uno mira hacia atrás, uno se encuentra con que esas voces son las que cerraban escuelas hace 3 años atrás. Claro, no se alza, no, bueno, algunos tuvieron alguna incidencia clara, digamos, con el gobierno en su momento, pero otros no dijeron ninguna palabra, ¿no? Cuando se cerró la paritaria nacional, cuando se recortó presupuesto educativo. Entonces ahí es cuando hay que analizar esto que pasa, ¿no? Y esas son voces, lamentablemente, que hoy buscan confundir, ¿no? De todas maneras, de acuerdo a lo que nosotros venimos observando, en su mayoría, digamos, en cada escuela, los docentes se están, digamos, vacunando. Se vacunaron ya en marzo y ahora ya están recibiendo su segunda dosis. Yo insisto con lo mismo, Emilce, ante un contexto como las escuelas deben ser la primer célula pensante que transmita esto a la sociedad. Quiero decir, si nos dejamos llevar por el espíritu crítico, nos dejamos llevar por el sentido común. No puede ser que a un docente le instale un chip, un tipo, desde un medio de comunicación que defiende intereses creados. Un docente tiene que estar preparado para resistir a eso y tiene que ser, a partir de ahí, la pirámide en la que desde ese faro lumínico transmita a la gente la necesidad de clarificar estas cosas. Pero bueno, si las escuelas son partes también de esta colonización mediática, bueno, estamos en serio problema, ¿no? Porque yo creo que la primera resistencia, más allá de algún sector político que puede decirlo, deben ser las escuelas, porque digo, tenemos docentes que tienen que estar preparados para estas cuestiones. Bueno, sin embargo, uno escucha a docentes que transmiten la misma agenda de los medios hegemónicos, desde cuyo discurso lo que se hace es defender intereses creados, cuanto peor mejor, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas. Me da la impresión de que en esto las escuelas deberían tomar una responsabilidad más específica, más concreta, porque en realidad estamos frente a una realidad, como lo decía en el planteo inicial. A ver, esto no se resuelve con percepción ni con decisión, se resuelve a partir de lo que se deduce de una mesa, que lo deducen, valga la redundancia si me lo permite, infectólogos, gente. A ver, esto se resuelve en las fronteras de la ciencia, no tenemos elementos para discutir esto, entonces no nos puede cambiar la cabeza un tarado que está frente a una cámara diciendo estupideces. Bueno, sin embargo, lamentablemente, tengo que decir de que hay docentes que se comulgan, que se convidan con ese discurso de reta, ¿no? Pero que tiene mucho más penetración que otros que son más serios. Sí, yo creo que en las escuelas también, digamos, por suerte, ¿no? También hay muchísimos docentes que abren caminos importantes desde sus aulas, ¿no? Desde sus clases, desde sus contenidos, que buscan, sobre todo, poder trabajar esto que usted dijo en un momento, lo de pensamiento crítico, ¿no? Claro. Yo creo que esa es una palabra clave, en el sentido de que tenemos que separarla de otra que por ahí se instala cuando uno escucha, yo digo en esto de
de varias personas, no digo en el caso de los docentes, pero a veces cuando uno escucha, bueno, no, yo sobre eso no, porque yo soy apolítico. No existe la apoliticidad. La educación es política, y el gran pedagogo que nos enseñó muy bien eso se llama Paulo Freire, claro. ¿No? La educación es política, porque significa precisamente posicionarse desde un lugar para enseñar. Desde el momento en que uno elige tal contenido para enseñar, tal metodología, digamos, para trabajar, es así. La verdad que es así. Yo creo que en nuestras escuelas muchísimos docentes hacen esfuerzos cotidianos, permanentes, como para generar precisamente reflexión, para poder generar pensamiento crítico, para poder tener una mirada mucho más amplia de lo que sucede dentro de la sociedad. No hay nada. Yo de eso estoy convencida. No hay nada. No hay una alegoría más cercana a lo político que un aula con alumnos y un docente transfiriendo nociones académicas. No puedo reconocer otra alegoría más específica sobre qué es política que no sea eso, un aula funcionando, una escuela funcionando. Si eso no es política, muchachos, díganme qué es política. Es la primer célula importante y significativa, porque no solamente se transfieren nociones académicas, se despierta espíritu crítico, se le enseña a la gente a pensar. Exactamente, pero ¿sabe lo que, si me permite ahí, sabe lo que pasa? Que hay mucha gente que asocia el término política con la política partidaria. Claro. No, directamente con la política partidaria. Entonces es como que la palabra política para algunos termina siendo una mala palabra, exactamente. Y no es digamos, yo creo que ahí está el gran error de algunos, ¿no? Porque cuando uno dice, que lo dijo muy bien Freire, la práctica pedagógica es una práctica política, no está diciendo que la práctica pedagógica sea una práctica política partidaria. La política partidaria es otra cosa, claro. Es otro espacio en el cual todo ciudadano, toda ciudadana elige participar, pero esa es otra cosa. La política, digamos, como posicionamiento tiene que ver con eso, tiene que ver con posicionarse dentro de una escuela y dentro de la sociedad. Yo considero que decir que hacen política es una mala palabra, no es un error, porque eso está digitado, y la trampa consiste en que se lo venda como un error. Digo, la necesidad de prestigiar la política, y eso es funcional, y eso favorece algunos intereses que no se llevan muy bien con la democracia. Quiero decir, es absolutamente intencional esto. Pero, a ver, ¿cómo contrarrestamos esto? ¿Cómo neutralizamos esa mentira digitada, de esa malformación conceptual que se absorbe de los medios de comunicación? Con espíritu crítico. Por eso digo, los docentes tienen que ser la primera célula que tienen que romper con ese discurso, con ese falaz discurso. Emi, yo le agradezco mucho por favor, tenía ganas de agregar, la quiero escuchar, agregar. Sí, quería agregar una última cuestión en relación al tema que usted planteó también de la presencialidad. Sí. Nuestro posicionamiento también desde AMSAFE es que la discusión no es presencialidad sí o presencialidad no. La discusión, esa también fue un debate que algunos quisieron instalar. Un falso dilema. La discusión tiene que ver con garantizar el derecho a la educación resguardando la salud. Ese es el gran tema hoy, en el sentido de que en función de cómo esté nuestro departamento, de cómo se esté, ¿no es cierto?, con la curva epidemiológica en cada localidad, en cada comuna, se evaluará si va a haber que suspender o no presencialidad en una, en dos o en tres escuelas por 14 días, por darle un la escuela no es una isla.
La escuela está inmersa en una comunidad y si la comunidad está en riesgo epidemiológico, la escuela también lo va a estar. 2/3 de la sociedad tiene conexión directa con la escuela, así que el impacto que se da en una escuela inmediatamente impacta en la sociedad. Tengo un dato, Emilce, le agradezco desde ya el contacto, que de seguir aumentando los casos, ayer se registraron 50 y pico de casos en el departamento obligado y en Reconquista un valor altísimo. ¿Se tomó nota de esto? ¿Daban cuenta esta mañana alguna proyección sobre esto, de mantenerse, de que se podrían suspender las clases en los próximos días? ¿Puede ser esto? Todo depende de cómo vaya, digamos, comportándose este virus, en el sentido de que pudiera llegar a haber, como se está estimando, un aumento importante de contagios. O sea, de seguir sosteniéndose esto... Todo dependerá de eso. De seguir sosteniéndose estos valores, algunas escuelas podrían suspenderse. Digo, la presencialidad. Depende de cómo se encuentre cada comunidad. Depende de cómo se encuentre, digamos, en una relación con la cantidad de habitantes, ¿no? Porque uno dice, bueno, región, tantos digamos. Casos, imaginen, claro, por localidad y por región. Usted no, digamos, tengamos presente que el día domingo se nos murió una docente por COVID en Avellaneda, ¿no? Una maestra, vicedirectora de una escuela, una mujer totalmente sana, no tenía comorbilidades, de 56 años. Ella había recibido la primera dosis de la vacuna, inclusive en su momento, porque como era equipo directivo, fue el grupo que se vacunó de manera más rápida, ¿no? Porque los equipos directivos en una escuela tienen contacto no solo con los docentes, tienen contacto con los proveedores, tienen contacto con las familias, con los alumnos. Así que fue, digamos, el grupo que más rápidamente se vacunó. Lamentablemente, bueno, Ramona se llamaba nuestra compañera, Ramona Robles, no pudo superar esta enfermedad y terminó falleciendo el día domingo. Así que hay que poner el ojo, hay que prever y si digamos, si la situación epidemiológica amerita de que tenemos que suspender 14 días la presencialidad, se debe hacer. PNM, realidad, análisis, notas, semanario editorial de redes digitales. PNM.